¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Canal 7 de Somos Chaco, para Resistencia, el área metropolitana, es decir, Barranqueras, Puerto Veleras, Puerto Tirol y también la localidad de Fontana. Y para el sudoeste chaqueño, estamos en la ciudad de Villa Ángela. Además, también a través del servicio de Flow, para todos los canales que puedan sintonizarlo a lo largo y ancho del país. Por supuesto, para quienes tengan ese servicio. Además, también usted puede ver todo el material que semanalmente preparamos en nuestro portal de noticias, en el canal de YouTube y en Facebook, Instagram y Twitter, siempre con la denominación de Sin Retórica. Y esta semana, ya en la finalización del mes de octubre, tenemos, como siempre, el programa dividido en dos partes. En la segunda de ellas estaremos con un tema que desde hace ya bastante tiempo ocupa la atención de un gran sector de la población, fundamentalmente aquellos que están ligados al ambiente y a su preservación, como lo es el de los humedales. Usted lo habrá escuchado y seguramente se habrá interiorizado, o no tanto, de este tema. Y como creemos que hay también gran cantidad de personas, o puede haber gran cantidad de personas que no estén muy al tanto, o por qué no se aprueba, por ejemplo, una ley de humedales que es requerido por esos sectores ambientalistas. Ya tuvo dos proyectos que fueron aprobados en la Cámara Baja de la Nación, pero que posteriormente perdieron estado parlamentario. En este 2022 se tratará nuevamente de convertirlo en ley. Hay varios proyectos y también hay bastante oposición en algunas provincias, sobre todo en aquellas que tienen humedales como lo son las del noreste de nuestro país, Chaco, Formosa, Misiones, pero no son las únicas regiones que lo poseen, sino que hay diferentes tipos de humedales. Para conocer esos aspectos y también aquellos políticos y, por qué no, ideológicos que están detrás de este tema, es que en la segunda parte tendremos la entrevista con un experto. Es el doctor Juan José Neif, investigador de la Universidad Nacional del Nordeste, investigador principal del CONICET, que nos hablará y trataremos de hacerle aquellas preguntas que sean pertinentes para sacarnos de ese vacío que tal vez tengamos en cuanto a conocimientos. Y cuando escuchemos que se hablan de los humedales, de los sitios Ramsar, por ejemplo, sepamos de qué se está hablando. Eso será en la segunda parte de nuestro programa. Reiteramos con el investigador del CONICET de la Universidad Nacional del Nordeste, Juan José Neif. En esta primera parte, y atendiendo a la fecha en la que estamos en esta semana, se cumplirá un nuevo aniversario de las primeras elecciones en Argentina después de la dictadura cívico-militar, que se concretará o se recordará más específicamente el 30 de octubre, es que queremos hacer algunas reflexiones poniéndonos en tema y en contexto también histórico, social y político de aquellos años. El próximo será el 40º de la victoria de Ricardo Raúl Alfonsín, un hombre que llegó para enamorar no solamente a quienes tradicionalmente son adeptos a la Unión Cívica Radical, sino también una gran parte del electorado, inclusive del propio peronismo. Si queremos ponernos en situación de aquel fines de 1982, 1983, tenemos que recordar que la apertura democrática se dio específicamente después de la derrota de Malvinas, el 14 de junio de 1982. Previo a ese triste acontecimiento, ya la situación política del país venía pidiendo una apertura democrática, pero ese hecho del 14 de junio precipitó todo
y es así que se prepararon las campañas políticas, se fueron aceitando nuevamente los mecanismos de los partidos y fue el peronismo por una parte y la Unión Cívica Radical quienes acapararon la atención de toda la ciudadanía. Y decimos peronismo para englobar a aquel frente que, como en casi todas las elecciones, presenta el justicialismo o el peronismo, y una Unión Cívica Radical que también, con Alfonsín a la cabeza, produjo una sorpresa para muchos, pues todo parecía indicar que serían los peronistas justamente quienes accederían nuevamente al poder en nuestro país. Lo que sucedió, bueno, fueron muchísimos los análisis que se hicieron al respecto, pero básicamente podemos pensar o decir, al igual que algunos historiadores, que la mayor parte de la sociedad tenía todavía en mente el periodo en el cual, el corto periodo en el cual fue presidente primero Cámpora, posteriormente que ganó las elecciones de 1973, posteriormente renunció Lastiri en un interregno muy pero muy cortito, elecciones nuevamente, la tercera presidencia de Juan Domingo Perón, su fallecimiento y los meses caóticos de Isabel Martínez de Perón. Y con todo lo que significó, porque no solamente la crisis en el país en este último periodo que mencionábamos estaba dado en lo económico, sino fundamentalmente por la vigencia de la violencia armada, del derramamiento de sangre en nuestro país, aún en tiempos democráticos, con la acción de los grupos armados, los grupos civiles armados, que algunos denominaron terrorismo, otros denominaron subversión, inclusive aquellos que los protagonizaron desde ese sector de aquella sangrienta brecha y grieta que existía, decían que lo hacían por mandato justamente de la Constitución durante el gobierno o los gobiernos militares. Pero muchos de esos asesinatos, de esas bombas, de esa desaparición de personas se produjeron durante el gobierno de Juan Domingo Perón y de muchísimo más María Estela Martínez de Perón, con también la actuación de la AAA, que todavía está en investigación, todavía está en análisis, pero que muchos historiadores sostienen tenía el aval, el apoyo del mismo Estado argentino a través de José López Rega, desde el Ministerio de Desarrollo Social. El recuerdo de todo esto que estamos mencionando, algunos dicen, influyó en el electorado que en 1983 veía a un Ricardo Alfonsín que para muchísimas personas era una figura, entre comillas, nueva en la política argentina, pero todos sabemos que ya tenía largos antecedentes en la vida política justamente del país. Alfonsín consiguió, a través de una excelente campaña proselitista, que para muchos también inauguró el marketing político en nuestro país, supo concitar la atención de propios y extraños, acompañado de Víctor Martínez en la fórmula presidencial. Como contraparte, el peronismo presentó a Ítalo Argentino Luder. Ítalo Argentino Luder presentó como compañero de fórmula al chaqueño Deolindo Felipe Vittel. Y recordemos también que en aquellos años del 82-83, el mismo Alfonsín fue quien en su momento denunció un pacto militar sindical. Lo cierto es que se llegó a 1983, al 30 de octubre, precisamente con el triunfo de Raúl Ricardo Alfonsín, con aquellos recordados discursos en los que finalizaba con el preámbulo de la Constitución Nacional. Millones de personas concitaron la atención y se reunieron ambas en Avenida 9 de Julio en Buenos Aires con pocos días de diferencia.
Y lo que nos queremos preguntar hoy, a casi 40 años de aquel 30 de octubre de 1983, ¿cuáles son las expectativas o cuáles fueron las expectativas de la ciudadanía frente a el futuro próximo gobierno que comenzaría en diciembre de ese año? Estaba, como dijimos, el radicalismo por una parte, el peronismo por otro. Tal vez muchísima parte de la sociedad esperaba una plena reivindicación de los presupuestos democráticos después de tanta violencia y de tanta oscuridad del 76 al 83 inclusive. Hay que decir también que como contrapartida de quienes sostienen lo contrario, había también un gran sector, una gran parte de la sociedad que no conocía completamente qué es lo que sucedía o qué es lo que sucedió en aquellos años. Muchos discuten y se enojan cuando escuchan esta conceptualización, pero lo cierto también es que parte de verdad existe en la misma. Recordemos que los medios de comunicación de aquellos años, del 76 al 83, estaban absolutamente cerrados, con una censura muy pero muy fuerte y que ni por asomo era lo que son hoy. En aquellos años había pocas emisoras de radio, no existían las FM, por ejemplo, la prensa gráfica tenía mucha influencia y la televisión abierta es la que daba la información siempre acotada, siempre cuidada, siempre censurada en los años de la dictadura militar. Por lo tanto, no es descabellado sostener que una gran parte de la sociedad desconocía lo que sucedió en aquellos años de plomo. Entonces, lo que se esperaba del futuro presidente, del doctor Raúl Alfonsín, era justamente una mayor certeza de la continuidad democrática de los periodos eleccionarios en nuestro país. Tanto es así que en sus discursos hablaba de 100 años de democracia en la República Argentina. Posteriormente, todos los avatares del gobierno de Alfonsín, que lo llevaron a terminar su periodo 6 meses antes, se circunscriben a 2 o 3 aspectos centrales. Uno de ellos es el de los alzamientos militares, de los denominados carapintadas, que, al contrario de lo que muchos suponían que constituían golpes de Estado a la vieja usanza, en realidad eran aprietes armados que estaban efectuando como para detener los juicios que justamente el gobierno del doctor Alfonsín había impulsado y ya se estaban concretando. Era eso lo que en realidad buscaban. Y después también el aspecto económico. Recordemos que en el final del periodo de Alfonsín, la hiperinflación llegó a la Argentina. Hemos conocido, los que vivíamos plenamente aquellos años, un 30% de inflación mensual, como para que se lo compare con el 6 o 7% que tenemos hoy. Tremendo el 6 y 7% de estos días. Imagínese lo que era el 30% mensual en los años del doctor Alfonsín. Además también con una permanente, continua y sistemática oposición por parte de la CGT, liderada por Saúl Ubaldini, que le hizo 14 paros generales a aquel primer gobierno constitucional después de la revolución de 1976, o de la dictadura, mejor dicho, de 1976 en adelante. Esto obviamente que filtró, que deterioró las bases de apoyo social que tenía Alfonsín, lo llevó a renunciar 6 meses antes. Recordemos también con los saqueos que se produjeron. Es decir, que tal vez la sociedad de aquel momento no tuvo plena conciencia de lo que significó y de lo que significaba para ese presente y para el futuro el primer gobierno constitucional. Asumió el doctor Carlos Menem, y también aquí la pregunta: ¿qué esperaba la sociedad del nuevo mandatario? Obviamente que
termine con la inflación, que era en aquel momento la gran preocupación de la mayoría de los argentinos. No le fue fácil al doctor Menem, pues también tuvo su hiperinflación, tuvo un alzamiento militar que lo terminó a sangre y fuego también, y a partir de ahí con una política económica, la dolarización de la economía argentina, que terminó con la inflación, pero dejó afuera del sistema a millones y millones de argentinos. Es cierto, terminó con aquel flagelo que la mayoría pedía, pero vamos a utilizar una frase más que remanida: el remedio fue peor que la enfermedad. Pero aún hoy hay quienes defienden y sostienen que ese era el modelo económico que debía imperar en la Argentina para pretender un avance no solamente en lo económico, sino también en lo político y en lo social. Recordemos que fue posible, a través de créditos que se podían conseguir a 15 o 20 años en aquel momento, adquirir viviendas y adquirir, por ejemplo, automóviles 0 kilómetro. Mucha gente aún lo recuerda, a pesar que después del arreglo o del pacto de Olivos con el doctor Alfonsín, consiguió un segundo mandato, el doctor Menem, que era lo único que quería en ese momento, y Alfonsín logró algunas modificaciones en la Constitución que se produjeron en 1994, como por ejemplo el tercer senador por provincia, la jefatura de gabinete de ministros, la creación del Consejo de la Magistratura, entre otros aspectos que le dieron mayor relevancia y sustentabilidad institucional a nuestro país. Después de Menem, y sin hacer un raconto muy detallado, vino De la Rúa. ¿Qué esperaba la gente de la Rúa? Esperaba un cambio, y justamente De la Rúa prometía un cambio en su campaña proselitista, pero siguió con las mismas medidas económicas y el mismo plan económico que Carlos Menem. Lo que al parecer la sociedad le estaba pidiendo era un cambio más de tipo moral y ético en la conducta de los gobernantes. Recordemos que en aquellos años también se habló muchísimo y se comprobó también actos de corrupción en el gobierno de Carlos Menem. De la Rúa terminó como terminó en diciembre del 2001, también con los saqueos, también con muerte en las calles de nuestro país. ¿Cumplió lo que la sociedad estaba pidiendo? Seguramente no, porque quedó como tal vez una de las presidencias más malogradas de nuestra historia. Después de la Rúa, los 4 presidentes en 11 días, un Eduardo Duhalde que asume con poco poder político, al igual que los votos que consiguió Néstor Kirchner en las elecciones que se produjeron posteriormente, en la que salió segundo, en la que ganó Carlos Menem, pero quien se retira del balotaje y elevó a la presidencia de la Nación, al Ejecutivo, a un Néstor Kirchner que era menos conocido que su esposa, la entonces senadora Cristina Fernández, y asume con el 22 o 23% de los votos. No tuvo un inicio de gobierno fácil, pero posteriormente, cuando pudo estabilizar el barco, enamoró a los sectores que apoyaban los derechos humanos, a los organismos de derechos humanos, con la eliminación de los indultos que había dictado justamente Carlos Menem y el inicio de los juicios a los militares que ya estaban en libertad por el indulto del anterior presidente Carlos Menem. Todo esto lo estamos mencionando porque pensamos, analizamos, en un determinado periodo histórico, la sociedad es consciente de aquellos aspectos que espera que le prometan o que necesariamente deben darse como para sacarlo de sus angustias fundamentalmente económicas. Creemos que no.
porque fíjese, por ejemplo, que en el periodo de Cristina Fernández de Kirchner se dio el salario per cápita más alto de Latinoamérica en términos de dólares, y eso no alcanzó como para que en el 2019 pierda su candidato Daniel Scioli. Y decir pierda su candidato es bastante relativo, porque también en esa eterna lucha interna muy caníbal que existe, la entonces presidenta de la Nación y la agrupación La Cámpora no le dio todo el apoyo necesario, o el que podía dar por lo menos, a Daniel Scioli, y le puso, como siempre decimos acá en nuestro programa, una especie de tobillera ideológica con la postulación de Carlos Zanini como candidato a vicepresidente de la Nación. Ganó Mauricio Macri, que también entró con muchísima expectativa en la gente, o por lo menos en aquella que lo votó, y terminó, no digamos de la peor manera, pero no como seguramente esperaba. Fundamentalmente, sí se tiene en cuenta que en las elecciones de mitad de mandato de su periodo había ganado. Después vino Alberto Fernández. Nuevamente la gran ilusión del sector del peronismo, y estamos aquí en este 2022 como estamos, pandemia mediante, pero también con cifras económicas, cifras de inflación fundamentalmente, que asustan. Y fíjese, pasaron 39 años desde que se fue del gobierno Raúl Alfonsín, con un drama económico de por medio, un drama social, con, en ese entonces, altos índices de pobreza e indigencia. 39 años, y estamos a un año prácticamente de las próximas elecciones. Y en estos aspectos no se ha mejorado absolutamente para nadie. Y si no, vayamos a los números, vayamos a la evidencia, vayamos a la tristeza que causa que muchísima gente tenga que dejar de comprar algo de primera necesidad simplemente porque no le alcanza el dinero. Los logros que existieron en estos 40 años son muchos, pero también muchísimas las frustraciones, tal vez porque las expectativas hayan sido extremadamente elevadas. 39 años, casi 40, toda una vida para muchas personas, y creemos que en este aspecto, por lo menos el económico, el de la indigencia, el de la pobreza, nuestra sociedad se merece un poquito más. Una pausa, y en el próximo bloque estaremos con la entrevista con el experto en ambiente, el investigador del CONICET y de la Universidad Nacional del Nordeste, Juan José Inef, quien nos hablará de humedales.